Hola comunidad, ¿cómo están? Bien, yo también. Aquí súper contenta, súper chida. Yo toda muy feliz como siempre, ya saben, ¿no? La felicidad y yo nacimos el mismo día. Y trato de que nada me haga, procuro que nadie ni nada me cambie, me quite esta actitud que tengo siempre positiva. Sí, está bien. Gracias, doctor. Aquí en la línea, no me acuerdo. ¿Ya llegó? Ya está en la línea, doctor. Excelente. Más. Ay, 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 ay. Hola, hola comunidad, muy buenos días. ¿Cómo está todo el mundo? Espero que muy bien. Yo feliz de la vida de estar ya de este lado del micrófono como cada martes para llevarles a ustedes un programa más de Mujeres de Color. Este programa que tiene a bien patrocinar Color, que es la organización para la oportunidad y la justicia reproductiva para las latinas de Colorado. Y por supuesto también agradecer a mi queridísimo amigo Willy García que me echa la mano en los controles cada semana. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gina. Así es, efectivamente feliz y contenta. También saludamos a nuestro amable auditorio de 1150M, 96.1 FM, y también recordarles que estamos en Facebook, en Radio 1150 AM Denver. Ahí nos pueden buscar en Radio 1150 AM Denver en Facebook. Gina, como siempre, bienvenida, y por supuesto todo tu equipo de trabajo y tus invitados, estudiantes. Gracias. Gracias, Willy. Estaba viendo que no se escuchaban los audífonos. Espero que ahora ya se escuchen. No, esto yo creo que no están funcionando. Bueno, pero ahorita busco los otros que sí funcionan. Gracias, Willy. Pues bueno, hoy tengo un invitado vía telefónica porque por motivos de trabajo no puede estar en persona, pero es un invitado de súper lujo. Tengo como invitado al doctor Héctor Frisby. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Gina, buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Espero que estén bien. Gracias, doctor. Pues bueno, hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar del cáncer de ovario, la salud sexual y el cáncer de próstata, que es son temas que de verdad deberíamos de estar hablando y de estar informados, porque eso podría salvar muchas vidas. Entonces, para eso, ¿quién mejor que el doctor Frisby para hablarnos de estos terribles padecimientos y de la salud sexual? Entonces, en este segmento, doctor, ¿qué tal si empezamos hablando del cáncer de próstata? Y empecemos por que nos explique, por favor, ¿qué es el cáncer de próstata? Mira, la próstata, para que la gente se imagine, para que la gente sepa qué es la próstata, la próstata es un órgano que tiene una forma como de una dona de estas donas que se comen, y esta dona abraza la uretra y todas las estructuras que van a dar forma al pene, ya que está afuera del abdomen. Entonces, esta dona tiene la parte de adentro, comunicándose con el canal, la uretra, por donde sale normalmente la orina y también salen otro tipo de líquidos. Y esta próstata produce un líquido que se llama líquido prostático, que es el alimento para los espermatozoides que van saliendo en el momento que una persona tiene una eyaculación. Pues la próstata es una glándula, es algo que produce sustancias y produce una serie de proteínas que van a ser otorgadas a los espermatozoides. Ahora, esta glándula es susceptible a empezar a inflamarse. La mayoría de los hombres empiezan a tener una inflamación de la próstata a partir de los 55, 60 años, y esto puede agravarse también por enfermedades de transmisión sexual, por tener múltiples parejas, por enfermedades como diabetes y algún otro tipo de enfermedad. Entonces, estos cambios inflamatorios hacen que en un momento dado las células cambien de su estructura, su forma, de tal manera que se empiecen a dejar de parecer a las células de la próstata. Y cuando una célula empieza a dejar de parecerse a la célula que debería ser, empezamos a hablar de algo que se llama displasia. Este término lo han oído mucho las mujeres, porque a veces les hacen un Papá Nicolau y les reportan que tiene una displasia. Entonces, este término lo conocen las mujeres. Entonces, esto significa
Dis es diferente a normal o que no es como debería ser. Plasia es formación, creación, es decir, la creación de células anormales. Entonces las células de la próstata empiezan a ser células anormales y se empiezan a parecer a células malignas. ¿Qué es lo que se puede hacer en estas personas? Se pueden hacer algunas pruebas para detectar. Antes se hacía la determinación a través de un tacto rectal. Eso en este momento no es necesario. Se pueden hacer otro tipo de determinaciones y bueno, pues es un cáncer que es muy frecuente. De hecho hay un estudio por ahí que se hizo hace ya muchos años, hace más de 30 años, en el cual se hacía una autopsia y se tomaba una muestra de la próstata de hombres mayores de 75 años y se vio que pues prácticamente el 90% de ellos tenían algún grado de cáncer de próstata, pero no progresaba porque el cáncer de próstata depende mucho de las hormonas masculinas. Y a los 75 años, pues ya las hormonas masculinas pues, prácticamente no están presentes. Muy bien. Obviamente se sobreentiende, doctor, que el cáncer de próstata solamente les puede dar a los hombres, pero no estaría de más que lo volviera a explicar, nada más para recalcarlo, y que nos diga cuáles son los síntomas, si es que existen síntomas para este tipo de cáncer. Mira, los síntomas del cáncer, ya cuando un cáncer tiene síntomas, pues ya pasamos la etapa de la prevención, lo cual es lo que tenemos que evitar. Se tiene que hacer lo que se llama la detección oportuna. Y cáncer de próstata pueden tener pues cualquier persona que tenga próstata. Ahora tenemos población trans, que son mujeres trans, y las mujeres trans que tienen próstata, pues pueden tener cáncer de próstata. Porque aun cuando se haga una cirugía de reasignación de género, siguen observando la próstata. Entonces es muy importante que se lo tengan incluso pendiente en la cabeza las mujeres trans, porque tienen que hacerse una determinación de antígeno prostático específico. Entonces los síntomas del cáncer de próstata pues es ya habitualmente cuando ya está avanzado. Antes se van a presentar otros síntomas que son síntomas de la enfermedad que habitualmente precede al cáncer de próstata, que es la hipertrofia prostática benigna o el crecimiento de la próstata. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Estos pacientes empiezan a tener obstrucción para orinar, dificultad para orinar, tienen que orinar muchas veces, empiezan a tener infecciones de vías urinarias con frecuencia, lo cual es bastante inusual en hombres. Las infecciones de vías urinarias de repetición son mucho más frecuentes en mujeres. Incluso en una mujer, si una mujer tiene 2 o 3 infecciones urinarias al año, puede considerarse dentro de lo frecuente. No es normal nunca, pero se considera dentro de lo frecuente. Un hombre es muy raro que tenga una infección de vías urinarias. Un hombre que empieza a tener infecciones de vías urinarias, tenemos que empezar a buscar por qué es que está teniendo infecciones de vías urinarias, porque no es habitual que así suceda. Por el otro lado, lo que te comentaba de las pruebas que se tienen que hacer, bueno, ya cuando una persona tiene sangre en la orina y otro tipo de síntomas, pues quiere decir que ya está muy avanzado. ¿Qué es lo que se puede hacer y cómo se puede prevenir? Pues lo mejor es que a partir de los 40 años, una persona que tenga próstata, que haga una determinación en sangre de algo que se llama en inglés la PSA, que por sus siglas en inglés es Prostatic Specific Antigen, o el antígeno prostático específico, así es como se llama en español. Esta prueba tiene que salir en un rango, fíjate, esto es muy importante que explicarlo, porque el rango en el cual se produce el antígeno prostático específico tiene que ser menos de 4. Sin embargo, si una persona, vamos a decir que una persona se hace una prueba el año pasado en septiembre y le salió en 0.5, eso es normal, es menos de 4. Y este año se hace una prueba y le salen 3, sigue siendo normal porque es menos de 4. Sin embargo, de 0.5 a 3 es un incremento de más del 30%, y eso es sospechoso para una enfermedad maligna. Es por eso que es necesario que se haga cada año esta prueba. Esta prueba es una muestra de sangre. Se toma una muestra de sangre, se mide el antígeno prostático específico y se pueden hacer esta prueba a partir de los 40 años, y es muy importante la interpretación. Por eso es muy importante que acudan con alguien que realmente lea los resultados de laboratorio con los pacientes, que no nada más vea un examen de laboratorio, sino que sepa quién es el paciente, cuál era su valor el año pasado, y que no solamente le diga, ay, es menos de 4, está normal,
porque si una persona pasa de 0.4 de antígeno prostático específico a 3 en un año, es altamente sospechoso de malignidad, es decir, es muy altamente sospechoso de que sea cáncer. Y si les dicen que está normal, pues sí, si está normal porque está abajo de lo normal, pero el crecimiento del antígeno prostático específico no es normal. Wow, cuánta información, doctor, y qué interesante. Obviamente yo espero de corazón que todas las personas que tienen pene entiendan la importancia de hacerse este examen. Y ya escucharon al doctor Frisby, no tienen ya que hacer el examen como se hacía antes, que era táctico o con la mano. Ahora puede ser con una muestra de sangre, lo cual es más cómodo, ¿no? Dos preguntas en una, doctor. ¿Qué es lo que causa el cáncer de próstata y si es que se puede prevenir y de qué forma? Aunque yo sé que ya mencionó un poco, me encantaría que lo volviera a explicar, por favor, para que nuestra comunidad, especialmente las personas con pene, estén claras de que si no hacen este examen puede ser que les llegue a dar cáncer de próstata. Aunque no tengan pene, Gina, porque hay personas que ya tienen cirugía de reasignación, o incluso hay pacientes que tuvieron enfermedades por las cuales se tiene que amputar el pene, que existen. Son enfermedades muy difíciles de afrontar por un hombre, pero bueno, hay enfermedades en las cuales hay que amputar el pene. Entonces, aunque no lo tengan ya, tienen próstata, porque la próstata está adentro de la pelvis, está saliendo de la vejiga. Entonces, no se quita la próstata a menos que se diagnostique cáncer de próstata. ¿Cómo se puede prevenir? La verdad es que no hay maneras de prevenir el cáncer de próstata, porque no sabemos todavía a quién le va a dar. El tener historia familiar es un factor de riesgo, pero 8 de cada 10 pacientes que tienen cáncer de próstata no tenían historia familiar. Es decir, todavía no sabemos de dónde viene. Hay algunas mutaciones genéticas que tenemos identificadas, pero la verdad, honestamente, es que no sabemos de dónde viene el cáncer de próstata. Es un órgano que se inflama frecuentemente y es un órgano que puede causar cáncer en cualquier persona. Entonces, la única manera que tenemos para detectarlo temprano es que se hagan las pruebas de antígeno prostático específico cada año. Eso es lo único que podemos ofrecerle a las personas que tienen próstata. Muy bien, entonces ya para clarificar por última vez, si una persona nació con pene, no importa si lo sigue teniendo o no, se tiene que hacer la prueba porque la próstata la sigue teniendo. Por último, una persona que todavía tiene pene y le diagnostican cáncer de próstata y se la operan, se la quitan, ¿todavía puede tener erecciones sexuales? ¿Todavía puede tener, erecciones en general? Sí. La complicación de tener dificultad para la erección en la mayoría de los pacientes es transitoria, porque la cirugía ¿se acuerdan de la explicación que les dije que es como una dona que está abrazando el tubito por el que sale la orina? Hay una cirugía que se llama resección transuretral, que en inglés se llama TURP, Transurethral Resection of Prostate. Eso significa que mete un tubito con una cámara y con una como cucharita a través del pene. Obviamente el paciente está dormido, es un tubito muy delgado, es un poquito más grueso que un popote, y se está operando a través de una pantalla. Y entonces cuando llegamos y vemos esa dona que está abrazando la uretra, que como que ya se está metiendo adentro de ese tubito de orina, ahí empezamos a rascar con ese aparatito y sacamos todo ese contenido de la próstata. Todo eso que se rasca se manda al laboratorio para estudiar pues bueno, qué es lo que encontramos ahí. Entonces, esa es una cirugía que se llama resección transuretral. Cuando estamos rascando así, muchas veces se tocan algunos nervios que dan sensibilidad al pene y se pueden lastimar. La mayoría de estas lesiones son transitorias, es decir, el paciente va a tener un problema para tener erecciones transitorias de 3 o 6 meses, hay pacientes que tardan hasta un año, y si el paciente, por ejemplo, tiene diabetes o hipertensión, que ya tenían problemas para la erección, pues esto va a agravarse un poco más y va a ser diferente en cada paciente. Ahora, hay otra cirugía, que es la prostatectomía radical. Esa se hace a través del abdomen, se le abre la pancita al paciente para operar a través de la pared abdominal.
Ahorita ya se está haciendo cirugía en algunos centros, en muchos de ellos, con lo que se llama cirugía robótica, es decir, solamente se meten unos tubitos chiquitos en el estómago, se infla con aire, no en el estómago, en la cavidad abdominal, se infla con aire la cavidad abdominal y se llega hasta la próstata. Esta cirugía tiene menor sangrado y menor daño de las estructuras nerviosas. Entonces, la pérdida de la erección es un riesgo, pero es un riesgo que tiene poca frecuencia en manos de un cirujano o una cirujana experimentados. Muy bien, wow, cuánta información tan interesante. Vamos a ir a una pausa comercial, por favor, no se vayan, usted tampoco, doctor, que al regresar vamos a hablar del cáncer de ovario. Ahí venimos, estás en Mujeres de Color. Pues aquí me quedo con ustedes, comunidad, completamente en vivo. Ya escucharon, es una información que de verdad todos deberíamos de saber. Si usted nació con pene, es súper importante que sepa que la próstata la tiene y que le podría dar cáncer, así es que hay que checarnos. Y al regreso de la pausa de aquí de la estación vamos a hablar del cáncer de ovario, que es otro tema que también nos debería de preocupar, es a todas las personas que nacimos con vagina, así es de que ahorita vamos a hablar del tema. Sí, ponte los audífonos porque a veces él está haciendo unas indicaciones y tú no lo escuchas. Es como que quería afirmar algo y tú ya hablabas por lo escuchado acá. Encima tienes 2 ocasiones. Ay, perdón, Sí. ok. Entonces, bueno, póntelo para que escuches cuando él hable, porque a veces quiere decir algo y tú ya lo vas a ver. Ah, ok, gracias. No, pero está excelente. Gracias, sí. Aquí vengo ya. Comparte tu opinión. Llama a Gina Millán al 303-337-1150. Ya regresamos. Continuamos en su programa Mujeres de Color y en el segmento pasado hablamos del cáncer de próstata, ahora vamos a hablar del cáncer de ovario. Y pues vamos a dejar que el experto, el doctor Héctor Frisby, nos explique qué es el cáncer de ovario. Mira, el cáncer de ovario es cuando algunas células del ovario son como, tiene el tamaño de una almendra, un poquito más grande que una almendra, y eso está en contacto con las trompas que vienen del útero. Estas dos estructuras que se llaman ovarios, uno de cada lado, son pedacitos de, cuando las mujeres eran embriones, que se estaban formando en el útero de su mamá, 2 pedacitos del riñón migraron hacia abajo y se convirtieron en ovarios. Es por eso que el dolor, cuando hay una inflamación o quiste en los ovarios, duele la espalda, porque duele como si fuera el riñón, porque cuando se fueron bajando jalaron tanto las arterias como los nervios de ahí, entonces por eso es que el dolor se irradia hacia la espalda cuando una mujer tiene un problema de ovarios. El cáncer de ovarios es cuando las células de los ovarios empiezan a cambiar su estructura también y empiezan a dejar de parecerse al ovario. Los cánceres más frecuentes son los de la parte externa del ovario. Para entender qué es un ovario, imagínense que es una naranja. Ustedes la cortan a la mitad, la naranja tiene la cáscara, tiene los gajos de la naranja y tiene las semillas de la naranja en el centro. Todas esas semillas que están en el centro del ovario, que son más o menos como unas 350,000 cuando nace una niña, esas son las que van a viajar rumbo, van a atravesar los gajos de la naranja, van a llegar a la cáscara y van a producir un óvulo que puede fecundarse y puede producir un embarazo. Entonces, esa es la estructura. Los cánceres más frecuentes del ovario son los que se producen en la cascarita, que se llaman tumores epiteliales del ovario. Wow, muy bien, doctor. Creo que se entendió, pero me encantaría que nos explicara ahora, por favor, cuáles son los síntomas de este cáncer y qué es lo que lo causa, además. Los síntomas del cáncer de próstata prácticamente no existen. No existe un síntoma que podamos decir que es cáncer de próstata. Cánceres que tienen en los casos más tristes, porque son como el cáncer de páncreas, por ejemplo, que habitualmente cuando ya tenemos síntomas se descubren los cánceres de ovario porque se hacen estudios para ver qué es lo que tiene el paciente.
no es como el cáncer de próstata, que se puede hacer una prueba de detección temprana. Cuando ya un paciente tiene marcadores tumorales, y esto es porque el cáncer está muy avanzado. Esto es un caso muy triste, porque el cáncer de próstata le da a mujeres muy jóvenes, de 35 a 40 años de edad. Doctor. ¿Qué? Doctor, perdón. Es que ha repetido varias veces cáncer de próstata, entonces nada más para hacerlo bien clarito, el cáncer de ovario. Y el cáncer de ovario es un cáncer muy triste porque le da a mujeres muy jóvenes, le da a mujeres de entre 35 y 45 años de edad, y pues son mujeres en una etapa productiva, que tienen hijas, hijos, que tienen una familia, y son casos muy, muy tristes porque no tiene datos característicos de la enfermedad. Como les decía, el cáncer de ovario se detecta pues porque empezamos a buscar qué es lo que está causando los síntomas y encontramos algo. Ahora, si una persona tiene antecedentes familiares de cáncer de ovario, pues sí es recomendable que se empiece a hacer pruebas de detección temprana, como por ejemplo pruebas de imagen. Se pueden hacer un ultrasonido del ovario, ese no causa radiaciones, no les causa daño, y se pueden empezar a hacer ultrasonidos una vez al año, un ultrasonido que mida el tamaño de los ovarios, que vea su textura, su composición, y de esta manera, si hay un cáncer de ovario que se detecta a etapas muy tempranas, que sea muy chiquito, esa mujer tiene mucho más posibilidad de sobrevivir sin mayor problema. Entonces, no sabemos qué causa el cáncer de ovario. Hay factores de riesgo para cáncer de ovario, por ejemplo, las mujeres que tuvieron sus ciclos menstruales cerca de los 9 años, esas mujeres pues empiezan a tener ruptura. Lo que pasa es que cada vez que una mujer ovula, por lo que yo les explicaba, en el ovario, los ovulitos viajan desde el centro del ovario hasta la cascarita y la rompen. Y cada una de esas rupturas foliculares, que es cada vez que una mujer ovula, causa una ruptura de la superficie del ovario. Y eso causa que se tenga que reparar esa superficie del ovario. Y esas reparaciones, a veces las células que están ahí no son exactamente las que deberían de ser, y con el paso del tiempo pueden generar un cáncer de ovario. Ese es un factor de riesgo. Entonces, una mujer que ovula más es una mujer que tiene mayores factores de riesgo para cáncer de ovario. Una mujer que no se ha embarazado también tiene incrementado el riesgo, porque al no embarazarse, eso quiere decir que ha estado ovulando constantemente, siempre y cuando no haya tomado pastillas anovulatorias, que son los anticonceptivos, porque en un embarazo una mujer deja de ovular por lo menos 10 o 12 meses, porque durante el tiempo que dura el embarazo y el tiempo que dura la lactancia. Nada más. Entonces, cuando una mujer está amamantando, ¿no ovula? Habitualmente no. Habitualmente Se está amamantando exclusivamente. Si una mujer está utilizando un método está amamantando y además está utilizando un suplemento con alguna botella o alguna cosa así, es muy probable que esa mujer sí esté ovulando. ¿Nos puede explicar eso que acaba de decir, como de que esté usando una botella? ¿A qué se refiere con eso, doctor? Está utilizando la mamila, que se le está dando leche. Hay mamás que no todo el tiempo le dan a sus bebés para amamantar. A veces están utilizando una mamila y les dan una mamila a veces, y a veces les dan pecho, porque tienen que trabajar o por convicción o por lo que sea. Si una mujer no está amamantando cada 3 o 4 horas, esa mujer puede tener una ventana de oportunidad para tener una ovulación y se puede embarazar. Ok, muy claro, gracias. Y doctor, ¿qué es el ovario poliquístico? El ovario poliquístico es, fíjense, como ya les quedó claro la estructura del ovario, que es así como una naranja, y la cáscara es la parte externa, los gajos están en el centro, que es lo que se llama el estroma del ovario, y ahí es donde se producen las hormonas, y en el centro están las semillitas, que son los óvulos que la mujer va a ovular cuando van madurando. Entonces, el ovario poliquístico es una enfermedad en la cual hay una falla en los receptores de esa cascarita del epitelio del ovario. Entonces la mujer no ovula,
y cada ciclo menstrual se convocan de 5 a 10 semillitas para que viajen a la cáscara de ese ovario y entonces empiezan a transitar hacia la cáscara del ovario. La primera que rompe la cáscara del ovario hace que todas las demás que se quedaron en la carrera se atrofien y se queden allá adentro. Una paciente que tiene un ovario poliquístico, lo que está sucediendo es que ninguno de esos ovulitos tiene la capacidad de romper el ovario y se quedan atrapados. Entonces, si ustedes ven en un ultrasonido ese ovario, pues van a ver, háganse de cuenta, una naranja y tiene como muchas bolitas pegaditas a la orilla que no se han roto, como unas burbujitas. Todas esas bolitas las tiene ahí atrapadas porque no ha podido romper la superficie del ovario, no ha habido la señal para que se atrofien, para que se desaparezcan, y entonces se quedan atrapadas. Y entonces en ese momento nosotros vemos en un ultrasonido un ovario que tiene muchos quistes. El criterio que nosotros utilizamos en un ultrasonido para hacer el diagnóstico, que la paciente debe tener más de 5 quistes de menos de 5 milímetros en cada uno de los ovarios, para que digamos que la paciente tiene un ovario muchos quísticos, que tiene un ovario con muchos quistes. Esta es una mujer que no ovula, y habitualmente las mujeres que no ovulan no se pueden embarazar. Wow, es increíble. Y cuando te quitan un quiste, que de pronto te dicen, bueno, le quitamos 2 quistes, o un quiste del tamaño de una naranja, del tamaño de un limón. Yo, en mi cabeza, obviamente, como no tengo la experiencia de usted, porque no estudié medicina, ¿cómo puede crecer un quiste tan grande al tamaño de un limón o de una naranja? ¿Y qué tan peligroso puede ser el no darse cuenta? El tumor más grande que yo quité, un tumor de ovario, que por cierto ayer fue en tu tierra, fue una mujer de Morelos. El tumor más grande que yo quité, ese tenía, pesaba 60 kilos el quiste. 60 kilos son 105 libras, una cosa así. Y yo quité un tumor de ese tamaño, que era un tumor gigante de ovario. Incluso hubo que hacerle una cirugía reconstructiva en el abdomen a la paciente. Eso se llaman cistadenomas, y son quistes que están rellenos de líquido como el plasma, como lo que encontramos en la sangre, y pueden crecer muchísimo. Te digo, este quiste tenía el tamaño de, híjole, ya no sé ni de qué tamaño ponerles el ejemplo, pero era una cosa muy grande, que no me cabía en los brazos, pues hubo que hacer una herida muy grande para poder sacarlo y no romper. ¿Y cómo una persona puede caminar o puede vivir con un quiste grande y tan pesado? Porque supongo que eso se refleja también en el peso de la persona. Sí, claro, lo que pasa es que esos tumores van creciendo poco. En esta paciente en particular, que les platico que el quiste de ovario pesaba 62 kilos, era una mujer que tenía problemas de aprendizaje, de memoria, de conducta, y pensaba que había sido víctima de un abuso, y entonces empezaron a ver que le crecía la pancita, pensaron que la habían embarazado, no la llevaron al doctor por vergüenza, y pues después de 4 años dijeron, no, pues se me hace que no es un embarazo, y entonces ya la llevaron a atención médica. Qué barbaridad, doctor. Me hacen un comentario aquí, se lo voy a leer. Dice, hay muchas mujeres que no saben que tienen ovario poliquístico. Que le pregunte por favor por los síntomas, que no son síntomas como tal, pero sí tienen vello, acné, vello facial, acné en la espalda, etcétera. ¿Qué nos puede decir de eso, doctor? Ahí les va. Esto del ovario poliquístico, justamente como lo mencionan las personas, como no tienen ovulación, fíjense, ustedes, habitualmente el ciclo en una mujer dura 28 días. En la primera fase del ciclo, la paciente tiene estrógenos, y en el segundo ciclo tiene progesterona. Después de que ovula, como no se embaraza a las 72 horas, entonces se produce mayor nivel de estrógenos, y la paciente presenta su menstruación. Ahora, una mujer que tiene ovario poliquístico, como no ovula,
los ciclos se vuelven muy prolongados, es decir, las mujeres no tienen ciclos menstruales, habitualmente se les retrasa el ciclo menstrual, son mujeres que tienen 1 o 2 ciclos menstruales al año, si es que llegan a tener, y muchas veces no son ciclos menstruales, son sangrados por fatiga del endometrio, pero no es por una ovulación. Como no tienen esta producción, cuando un ovario ovula, esa burbujita que tiene adentro el óvulo y que se rompe, tiene como un aceitito que se llama licor folicular y es rico en estrógenos. Como la mujer no está ovulando, no está produciendo todos esos estrógenos que la mujer absorbe, entonces las mujeres tienen alteraciones en las características del pelo, de la piel, de su distribución de grasa, porque dejan de tener estrógenos y tienen un predominio de testosterona. Todas las personas producimos estrógenos y progesterona. Los hombres principalmente producimos testosterona y las mujeres producen principalmente estrógenos. Entonces, cuando una mujer deja de producir estrógenos, empieza a producir la misma cantidad de testosterona, pero no tiene las cantidades de la otra hormona que lo contraponen. Déjenme hacerles un comentario breve. Cuando nosotros nos formamos en la pancita de nuestras mamás, todos somos mujeres, todos. Sin embargo, los hombres empezamos a producir una sustancia que se llama factor de inhibición mülleriana. ¿Eso qué significa? Hay algo que se llaman los conductos de Müller, que son esas estructuras del embrión chiquito cuando se está formando a las 4 semanas de embarazo, que van a dar origen a los órganos genitales femeninos. Como nosotros producimos el bloqueo de los conductos de Müller, el inhibidor de los conductos de Müller, ya no producimos un útero y entonces nos degeneramos en un hombre. Entonces, la manera más pura de la formación de un ser humano es que como mujer, los hombres somos mujeres bloqueadas, digámoslo así, de manera embriológica. Entonces, es por eso que compartimos producciones hormonales, porque todos tenemos un mismo origen. Qué interesante. Y tengo una pregunta. Cuando una mujer usa un método anticonceptivo, por ejemplo yo, cuando tenía el dispositivo intrauterino, el de 5 años, yo no tuve periodos durante esos 5 años. Eso pudo haber causado un ovario poliquístico cuando las mujeres dejan de tener periodo a causa del método anticonceptivo, doctor. No, los dispositivos que tienen hormonas, como los que se utilizan desde hace 15 años o 20 años, esos dispositivos lo que tienen, pueden tener 2 tipos de sustancias. Una se llama gestodeno y otra se llama levonorgestrel. Esas 2 sustancias lo que tienen es que se parecen mucho a la progesterona. La progesterona es la hormona que se produce después de que una mujer ovula, por eso se llama progesterona, porque es pro, a favor, gestación, progesterona. Es la sustancia que se produce cuando una mujer ovula. Y eso ayuda a que la mujer tenga condiciones físicas para que se pueda embarazar. Entonces, los dispositivos estos que tienen algo que se parece a la progesterona, lo que están haciendo es que están engañando al organismo de la mujer, haciéndole creer que está en esos 3 días después de la ovulación. Entonces no se empieza a producir la estimulación para que esa mujer pueda volver a ovular en 14 días. Entonces tienen engañado al organismo y el ovario está como dormido. No se están produciendo estas semillitas que viajen hacia la cascarita del ovario y que se van a quedar atrapadas. No se están produciendo, entonces no va a haber formación de estos pequeños quistes. Entonces no tiene nada que ver el utilizar un dispositivo intrauterino con la formación de quistes. Muy bien. Gracias, doctor, por toda esa explicación tan clara. Vamos a la última pausa comercial y ahí venimos. No te vayas, estás en Mujeres de Color. No es la última pausa, pero no importa, ahí venimos, no se vayan, estás en Mujeres de Color. Y aquí, como siempre, sigo completamente en vivo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, ahora voy a dar al final del show el teléfono del doctor por si alguien quiere hablar con él de una manera más directa, estaría perfecto.
Y de verdad, comunidad, no echemos en saco roto toda esta información que nos puede salvar la vida. A nosotros, a nuestras hijas, a nuestras mamás, a nuestras hermanas. Recuerdo, yo siempre digo, a muchas personas antes, nuestras mamás, nuestras abuelitas, bisabuelas, y de ahí para arriba se morían muy jóvenes por falta de educación, por falta de atención médica, pero ahora cuando las mujeres mueren jóvenes o tienen algún tipo de enfermedad, obviamente hay enfermedades que no se pueden curar, todavía hay enfermedades incurables, pero sí hay enfermedades detectables, y si usted va a su médico regularmente y se informa, usted va a poder alargar su vida y no solamente vivir más años, pero vivir esos años con calidad. ¿Sale? Aquí venimos. Comparte tu opinión. Llama a Gina Millán al 303-337-1150. Ya regresamos. Continuamos en su programa Mujeres de Color. Bueno, en este segmento vamos a enfocarnos, doctor, por favor, para hablar de la salud sexual. Y empecemos, obviamente, por definir qué es la salud sexual. Bueno, la sexualidad es el ejercicio libre de tanto el proceso de identidad sexual como el proceso en el cual nosotros decidimos desarrollar nuestra actividad sexual, tanto de manera individual como de manera compartida. Muy bien, gracias, doctor, por esa información. Ahora, la salud sexual abarca obviamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión sexual, las relaciones y el placer, pero obviamente también todo esto puede traer consecuencias negativas como infecciones causadas por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, infecciones de transmisión sexual y del aparato reproductor, cáncer, infertilidad, embarazos no planeados, abortos, disfunción sexual, violencia sexual y otras prácticas nocivas que en muchos países se dan, como la mutilación genital femenina. ¿Qué tal si empezamos hablando, doctor, un poquito acerca del qué es el VIH y las enfermedades de transmisión sexual? Muy bien. Es muy importante, hay nomenclaturas apropiadas para cada una de estas circunstancias en las cuales tú has hablado. Veo que utilizas de manera intercambiada la palabra infección y enfermedad de transmisión sexual, que son dos cosas diferentes. Y dentro de todos estos conceptos que nos compartiste, tenemos causas y tenemos consecuencias. La primera causa de todo esto, y esto quiero que se entienda de manera muy clara, es que una falta de educación sexual en todos nosotros lleva, sin duda alguna, a un error en el ejercicio libre de nuestra sexualidad, siempre, en todas las personas. Es por eso que debemos de tener una educación sexual de fuentes confiables. Las redes sociales, las amistades, las revistas de espectáculos, lo que hacen los artistas, todo eso no son fuentes confiables de información. Hay que buscar una fuente confiable de información y hay que discutir el ejercicio libre de la sexualidad de la manera que cada familia decida. Cada familia tiene sus parámetros de comunicación, pero sí que quede muy claro que cuando no se habla de salud sexual, de identidad sexual, de los roles sexuales que tenemos cada uno, y se permite que cada una de las personas involucradas en la conversación hable a su nivel, empezamos a tener problemas. Es como si a una persona le damos a que maneje un tráiler y nunca le damos clases. Estoy seguro que esa persona va a tener un accidente. Entonces, así es la importancia de la educación sexual. Ahora, el virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que empezó a identificarse en los principios de los años 80. Yo me acuerdo, yo estaba en la escuela de medicina en 1984, 1985, y no sabíamos qué era lo que pasaba. Y como en ese momento y en este momento actual, la población predominantemente afectada por esta enfermedad son hombres teniendo sexo con hombres, y después son mujeres que tienen sexo con hombres, que tienen sexo también con hombres,
es decir, mujeres que tienen actividad sexual con hombres bisexuales, esos son los dos grupos de riesgo. Entonces, como somos sociedades muy religiosas, muy impregnadas de religiosidad, eso contaminó la conversación respecto al VIH al principio. Entonces se pensaba que era una enfermedad de personas que tenían una conducta sexual que no era aprobada por algunos grupos de personas, y eso estigmatizó mucho la enfermedad. Ahora ya vimos que el VIH le puede dar a cualquier persona, se puede transmitir por vía intravenosa. Afortunadamente ya en los productos que se transfunden en los hospitales están supervisados la manera intravenosa en la que se puede transmitir, con el uso de jeringas compartidas con otras personas, y al igual que la hepatitis C, que es mucho más contagiosa que el VIH, se puede transmitir de manera intravenosa. La tercera forma en la que se puede transmitir es en la transmisión vertical. La transmisión vertical es la transmisión de la mamá hacia el bebé que está embarazado, ¿no? La niña o niño, o los niños, porque ha habido casos en los cuales son embarazos múltiples, embarazos de gemelos, trillizos, y también se pueden llegar a infectar. Entonces, las infecciones de transmisión sexual, que esa es la manera en la que nosotros nos referimos a ella, porque cuando un paciente tiene una infección de transmisión sexual, no necesariamente está enfermo. Ahora hemos visto que mucha gente se infecta de COVID, pero no toda la gente se enferma, no es lo mismo. Es por eso que nosotros recomendamos que la gente se refiera a las infecciones de transmisión sexual, las ITS, o las enfermedades, por sus siglas en español. No que se refiera a enfermedades, porque muchas veces la gente no está enferma. En los casos de VIH ha habido un avance impresionante. De hecho, en la semana pasada ya se iniciaron los ensayos de la vacuna para el VIH. Está en la fase clínica 1, está en la fase de seguridad, hay que ver si la vacuna es segura, y ya se va a empezar a ensayar una vacuna para el VIH. Y pues finalmente, ¿quién se puede poner o quién se debe poner la vacuna de VIH en el momento que salga? Pues todas aquellas personas que tengan o planeen tener una vida sexual, que planeen tener actividad sexual. El grupo que tiene menos riesgo de todos, el grupo de menos riesgo, en las que pues, probablemente sería una recomendación marginal para ellas, es el grupo de mujeres que tienen sexo con mujeres solamente. Ese grupo es el grupo de menor riesgo de todos, pero el resto de las personas están en un grupo de riesgo importante, porque bueno, decía un maestro en la Facultad de Medicina que hay dos tipos de personas, las que tienen relaciones sexuales y las que vuelan. Entonces pues yo todavía no he conocido una que vuele. Qué divertido. A ver, doctor, entonces, gracias por clarificarme esto. Entonces, una infección de transmisión sexual no es una enfermedad, porque puede ser nada más una infección sin que llegue a ser una enfermedad. Entonces, por favor, explíquenos cómo son curables las infecciones de transmisión sexual. Algunas de ellas sí, algunas otras no. Por ejemplo, la hepatitis C no es curable, el herpes no es curable. Todas esas dos enfermedades no son curables, pero las otras sí, incluyendo el VIH. El VIH ya prácticamente se lleva a nivel de curación cuando una persona llega a ser con una cuenta viral imperceptible. Es decir, una persona que se infectó de VIH y que tiene tratamiento para VIH puede llegar a un punto tal en el cual, tomando sus medicamentos, que sea completamente negativo para ese virus. Ya el virus es indetectable, y como es indetectable es intransmisible. Es una persona que podemos hablar de niveles prácticamente de curación. Hay personas que ya llegan a tener una negatividad del virus por un tiempo tan prolongado que ya incluso si dejan de tomar el medicamento, ya la enfermedad no se reactiva. Entonces sí hay enfermedades curables. Las más frecuentes, bueno, son las enfermedades bacterianas, sífilis, la sífilis está causada por el treponema, el treponema pallidum. Todas estas enfermedades son curables porque, bueno, pues se les dan habitualmente antibióticos y se quitan las enfermedades. Las enfermedades locales, por ejemplo, que tienen verrugas y por enfermedades de ciertas variantes del virus del papiloma humano, bueno, pues también se pueden controlar, algunas de ellas se curan, pero muchas enfermedades relacionadas con el virus del papiloma humano habitualmente
los virus del papiloma humano más agresivos. ¿Y por qué son agresivos? Porque son los virus que pueden causar cambios en las características de las células que con el paso del tiempo llegan a causarnos cáncer, y esto se presenta en mujeres y en hombres. Es por eso que la vacuna contra el virus del papiloma humano se recomienda en hombres y en mujeres, porque la vacuna del virus del papiloma humano no contiene los 267 variantes del virus del papiloma humano que existen. Contiene las variantes que son las más peligrosas, que son virus de papiloma humano de alto riesgo. Si ustedes toman el Papa Nicolau, todas las mujeres, y lo leen cuando les hacen en la prueba de los virus de alto riesgo, van a ver que son 5 o 6 los que les hacen prueba. Depende qué prueba sea, depende qué vacuna sea, pero se incluyen los subtipos de virus del papiloma humano 18, 31, 33, en fin, otros tantos, el 11, que son los que tienen el riesgo de producir cáncer con el paso del tiempo. Entonces sí, hay algunas infecciones que se convierten en enfermedad y entonces requieren tratamiento, y hay otras infecciones que se quedan latentes y que si no son identificadas a tiempo, pueden con el paso del tiempo causar enfermedades más serias. Antes de ir a la pausa, contésteme esta pregunta, por favor, doctor. ¿Las infecciones de transmisión sexual podrían producir cáncer y o infertilidad? Algunas sí. Sí, por ejemplo, de las más frecuentes que causan eso es la enfermedad por clamidia, que causa una inflamación severa de las trompas de falopio, y eso causa obstrucción de las trompas de falopio, y es como si les pusieran una salpingo, como si les cortaran las trompas, están bloqueadas las trompas. Y, por ejemplo, la infección por virus de papiloma humano puede llegar a convertirse en cáncer cervicouterino, cáncer de vagina o cáncer de vulva. Y es tan fácil como poner la vacuna a los niños y a las niñas parece que es la primera dosis a los 10 o a los 12 años, pero bueno, al regreso vamos a los 9 años para niños y niños o niñas, ¿verdad, doctor? Correcto. Muy bien, vamos ahora hacia la última pausa y venimos para hablar un poquito del estigma que causa hablar de educación sexual y otras cositas. Ahí venimos, no te vayas, estás en Mujeres de Color. Bueno, aquí yo sigo completamente en vivo. Estamos ya llegando a la recta final. La verdad es que siempre hablo un montón durante el programa y ahorita no puedo, porque la verdad es que yo siempre he dicho, todos somos ignorantes, y hay mucha gente que se siente muy ofendido cuando escucha la palabra ignorante, pero yo me considero una absoluta y completa ignorante en este tema, bueno, en muchos, pero en este tema de la salud sexual. O sea, obviamente yo me cuido, voy a mi doctor, hago mis chequeos, todo, etcétera, etcétera, pero qué padre es poder aprender todo esto para podérselo comunicar a nuestra comunidad, especialmente a la gente que, ya sea por religión, por prejuicio, por miedo, por machismo, por lo que sea, no va con el doctor y se checa, no ve si es una persona que nació con pene, que puede tener cáncer de próstata o le puede dar cáncer de próstata, o si nació con vagina, pues puede ser que le pueda dar cáncer de ovario, o tener ovario poliquístico, etcétera, etcétera. Así es de que hay que ir al doctor siempre. Híjole, estamos en la recta final de Mujeres de Color. Entonces, doctor, hace un rato me encantó lo que dijo, bueno, todo me encanta lo que dice porque aprendo mucho, pero me encantó lo que dijo, que hay que tener una buena educación sexual de fuentes fidelignas, ¿no? De fuentes confiables y de personas que lo saben. Y no sé, doctor, pero por mi experiencia trabajando en la comunidad hay muchísimo estigma para hablar de educación sexual, para hablar de infecciones de transmisión sexual, para hablar de todo lo que tenga que ver con el sexo y la sexualidad. ¿Cómo es en su experiencia, doctor? Mira, habitualmente sí hay un estigma, no solo en nuestra población hispana, sino en toda la gente. Lo que pasa es que este es un miedo a hablar de un tema, y es miedo a hablar de un tema que no sabemos.
Entonces, la mayoría de la gente no sabe cómo hablar con sus hijas, con sus hijos, o incluso entre las parejas. Es increíble que entre las parejas no se hable acerca de qué es lo que se espera en la relación sexual, qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta, porque, por ejemplo, en mi caso de los hombres, que es de quien yo puedo hablar porque yo sé cómo son los hombres, a los hombres si se les cuestiona la forma en la que ejercen su sexualidad con una pareja, se sienten vulnerables, se sienten insultados y entonces van y tienen otra pareja que vaya y les diga, sí, papacito, tú eres Tarzán y eres lo máximo. Y entonces hay una falta de educación sexual y que es como una epidemia, porque ¿qué van a hacer nuestras hijas y nuestros hijos si nosotros no hablamos de sexualidad con ellos? Pues va a haber otras personas que van a hablar de sexualidad con ellos, y muchas de las personas que van a hablar de sexualidad con nuestras hijas, con nuestros hijos o incluso con adultos, son personas que tienen una intención, si no comercial, sí tienen una intención sexual con una persona. Y entonces hay un mercado sexual impresionante en todo el mundo y la conversación está altamente sexualizada. Entonces más vale que nosotros nos eduquemos a nosotros mismos y eduquemos a las personas a nuestro alrededor, y más a nuestras hijas y nuestros hijos, y busquen fuentes confiables de información, busquen talleres, no sé, si alguien que está escuchando tu programa le interesa con fines educativos hacer talleres, que se ponga en contacto conmigo. Te mandé ahí a tu correo electrónico, Gina, el teléfono, porque me escribe gente aquí por redes sociales que está escuchando, que cómo se ponen en contacto conmigo. Ahí hay un teléfono que te di para citas. Yo solamente hago telemedicina, para medicina familiar en la comunidad, solamente a través de telemedicina. Si necesitan una exploración, hay un lugar donde yo trabajo y pueden ir a verme ahí, pero habitualmente las consultas son por telemedicina, que es a través de su teléfono. Ustedes me ven, yo platico con ustedes y yo les mando los medicamentos o los exámenes de laboratorio que necesiten a la prueba. Pero si a alguien le interesa algún curso que vaya y platique, pues que se pongan en contacto conmigo y yo les ayudo. Pero la educación sexual es algo fundamental, es algo que se necesita, y si las mamás o los papás se hacen como que no quieren hablar de eso, les tengo muy malas noticias. Hay gente muy perversa que va a estar en contacto con sus hijas y con sus hijos y les va a decir cosas a través de las redes sociales, a través del internet, a través de conversaciones en sitios de reunión. Les va a decir cosas que tienen una intencionalidad no en beneficio de sus hijas y sus hijos. Entonces traten de tener la mayor educación sexual que se pueda, háblenlo, explíquenlo. No se trata de regañar, no se trata de espantar, se trata de que una persona tenga la suficiente educación para que tome las decisiones que mejor le convengan. Gracias, doctor. Y si voy a dar el número al aire ahora y luego al final otra vez. El teléfono donde usted puede contactar al doctor Frisby es el 720-512-7909, 720-512-7909. Y doctor, en mi experiencia, porque yo doy pláticas a la comunidad de cómo hablar de sexo y sexualidad con los hijos, y la primera cosa que me dicen es que no, Gina, yo no voy a hablar con mis hijos de cosas sexuales. ¿Cómo yo les voy a decir posiciones sexuales? Y estamos ya mal desde ahí, porque cuando escuchan la palabra sexo y sexualidad se imaginan una relación sexual. Entonces, si nosotros como adultos, como padres, no entendemos lo que es educación sexual, ¿cómo se lo vamos a decir a nuestros hijos? Ese es un punto. La otra cosa, usted lo dijo muy puntualmente y muy acertadamente, doctor, hay tanta sexualización en todo, mire, y no vamos a ir lejos. Las mamás no se dan cuenta cómo sexualizan a sus niñas pequeñas en las redes sociales. Yo veo tantas fotografías de niñas de 3, 4 añitos con taconcitos muy bajitos y dicen, ay, pues es que están bajitos. Sí, señores, están bajitos para usted, pero para una niña que apenas está desarrollando sus piernas, su cadera, todo su cuerpo, ese taconcito es alto, y aparte las ponen en unas posiciones muy sexuales para tomarle la foto, que si la mano en la cintura, que si sacas la cadera. Si supieran la cantidad de pedófilos, de gente que hace pornografía infantil, que está robando las fotografías de sus niñas, de sus niños, para después venderlos como pornografía, dejarían de sexualizar a los niños. Entonces, súper importante que hablemos con nuestros hijos desde
pequeños. Y me encantaría, doctor, tómese unos 2 o 3 minutos si quiere y díganos qué consejo usted les daría a los padres para empezar a hablar con sus hijos acerca de estos temas. Digo, aparte de llamarle a usted para una plática más profunda, pero si hay personas que no se van a atrever a hablarle por miedo, por pena, por lo que sea, ¿cómo les diría usted que pueden iniciar las conversaciones con sus hijos acerca del sexo y la sexualidad? Mira, eso que tú comentabas no es sexualización, eso se llama erotización. Son dos cosas diferentes. Nosotros podemos ser erotizados y no sexualizados. Entonces, esas conductas de los niños y las niñas, incluso las conversaciones que tienen los papás y las mamás con las niñas y los niños que les dicen, ay, ya tienes noviecito en la escuela, esas son conductas que erotizan al niño, y un niño en el kinder, en la primaria, tendría que ir a jugar con las niñas y los niños, incluso sin hacer distinción de quiénes son niños o niñas. Pero los padres deciden desde la casa empezar a erotizar la conversación de los niños, que los niños y las niñas empiecen a tener ciertas conductas que empiezan a asemejar la proximidad con intención de sexualizar. Y eso a veces los niños no lo entienden y se comportan como se comporta una mascota, un perro. Los niños y las niñas empiezan a comportarse así, ni siquiera entendiendo por qué el papá le dice que tiene que ser muy hombrecito y que tiene que abrazar a la niña y bésala y tócala, ese tipo de cosas. No entienden ni por qué, y los niños empiezan a comportarse como depredadores sexuales para darle gusto a los papás. Es como una mascota, empiezan a comportarse de cierta forma para darle gusto a su dueño. Entonces, y eso es completamente inapropiado. O sea, las madres y los padres no pueden hacerlo. Las mamás y los papás no pueden decirle a una niña, ay, ponte muy linda para que te vean los niños. Eso no, eso es erotizar la conversación. Y a las niñas y los niños lo que les interesa es jugar. Y los padres somos los que empezamos a erotizar a nuestros hijos, y entonces luego cuando crecen tienen una conducta hiper erotizada, es decir, se quieren vestir sumamente atrayentes para la persona que les atrae, sea de cualquier género, de cualquier identidad sexual, empiezan a vestir exageradamente de esa forma, y entonces los queremos corregir, siendo que nosotros fuimos los que les enseñamos que un arma de convivencia social es el erotizarse y exhibirse como un objeto atractivamente erótico. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos como padres. Entonces las conversaciones de educación sexual no empiezan hablando ni de genitales, ni de intimidad sexual, nada. Empiezan hablando de un tema que se llama erotización de la conversación y el entorno. Entonces nosotros empezamos a erotizar el entorno y la conversación en nuestras casas, y luego nos quejamos de que nuestras hijas y nuestros hijos tienen una conversación erotizada e hipersexualizada, pero pues si nosotros se los dijimos, nosotros les enseñamos a nuestros hijos a ser depredadores sexuales y estar correteando mujeres, y nosotros les enseñamos a nuestras hijas a vestirse provocativa y atractivamente para ser el centro de atención. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras conversaciones, y esto no tiene nada que ver. Gracias, doctor. Híjole, doctor, son las 10 en punto y nos tenemos que ir. Una vez más el número del doctor, 720-512-7909, 720-512-7909, y mi teléfono 303-578-2640, 303-578-2640. Gracias, comunidad, soy Gina Millán, nos vemos la próxima semana en Mujeres de Color. Sean felices, chao. Híjole, se me fue el tiempo, qué horror, ni cuenta me di que ya eran las 10, pero bueno, bye, comunidad.